Bienvenidos a nuestra clase número 12. Ya solo nos falta una para terminar la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a estar viendo la serpiente de bronce, Cristo el dador de vida. Vemos cómo el Espíritu Santo usa las historias de Israel para darnos un claro reflejo de Cristo y de sus diferentes maneras de manifestarse. En el relato, que es el que vamos a ver hoy, de la serpiente de bronce, vemos que la paga del pecado es muerte, pero Cristo es la medida exacta a nuestra necesidad. El pueblo se desanima pensando que Dios lo dejaría morir de hambre, así que murmuran de Dios y atacan a Moisés. Era la costumbre de ellos, ¿verdad? Pero esto es el pecado de incredulidad, porque ellos estaban poniendo en duda el poder de Dios. La consecuencia de esta duda fue un juicio mortal. Dios les envió serpientes ardientes que mordieron a los hijos de Israel y murió muchísimo pueblo por aquellas mordidas venenosas. De hecho, cuando dice ardientes, hay quien dice que se está refiriendo al veneno que tenía o a la inflamación que producía la serpiente morder a las personas. Dios le dice a Moisés la manera de cómo el pueblo podría salvarse, reflejando que Él es el proveedor del remedio para el pecado. Es aquí donde Cristo es presentado en una serpiente hecha de bronce. De la misma forma de aquellas que mordían a los israelitas, la serpiente de bronce fue mandada a ser. Era igual a aquellas que estaban mordiendo y matando al pueblo. De esa misma manera, Cristo, nuestro Salvador, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros para salvarnos. Segunda de Corintios 5:21. Y la cruz de Cristo es mencionada tipológicamente en aquella asta que sostendría la serpiente de bronce, sobre la cual era puesta la serpiente. Dios mismo mandó a levantarla. El que mirara a esta serpiente vivía. Cuando la serpiente los mordía, si ellos lograban ver la serpiente, lo que hacían era salvarse de morir. Asimismo es cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, alcanzamos salvación y vida eterna. Nuestro primer punto nos dice cómo Dios envió un juicio de muerte al pueblo por su pecado. El desánimo y la murmuración fueron las causas de este juicio. Debemos de cuidarnos de que las circunstancias no nos lleven a dudar del poder sustentador de nuestro Dios. A ellos que lo hicieron en aquel tiempo, a nosotros que nos sirve aprender de ellos para que no nos pase en estos tiempos. Les voy a enseñar un mapa para que más o menos se ubiquen cuando yo voy a estar hablando del tema. Ellos estaban en Cades, que es el número 12. Cuando ellos estaban ahí, Moisés lo que hace es mandar carta y enviados a Edom, que estaba de aquel lado, para que los dejaran pasar por la tierra y de esa manera llegar ellos a la entrada a Canaán. Pero el rey de Edom le niega esa pasada al pueblo y le dice a Moisés que no. Esto hace que ellos tengan que dar esa vuelta y rodear la tierra de Edom. Vea lo que dice el verso 4. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Cuando dice camino del Mar Rojo, es Yam Suf, que significa mar de cañas en hebreo, y se refiere al Golfo de Agaba. El rodear la tierra de Edom hacía la ruta indirecta, ya no iban de una manera directa por su camino, sino que tenían que tomar un desvío. Y esto
hacia el camino más difícil. Esto fue lo que desanimó al pueblo. Y el desánimo es una arma letal que usa el enemigo contra nosotros. En el caminar de la fe tendremos muchos desvíos, tribulaciones, cambios que no esperamos, reacciones de otros que no nos gustan. Y el Señor no nos cambiará el momento, pero estará con nosotros en esos momentos. Tenemos que darnos cuenta que no nos va a dejar solos. Los que hemos pasado por ello sabemos que mantenernos, de la mano de Dios nos quita debilidades, pero también logra fortalecer esas debilidades. ¿Por qué? Porque debemos de poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, nos dice Hebreos 12:2. Tanto Elías en su circunstancia como Jesús en la de él, recuerde que clamaron, tuvieron una circunstancia para continuar haciendo la labor de Dios. Tanto a uno como el otro, el Señor le mandó un ángel que le fortaleciera. Esto para asegurarnos a nosotros que no vamos a estar solos en esos momentos difíciles. Esto hay que tomarlo en cuenta antes y no esperarnos al momento de la crisis. Debemos de guardar nuestra mente y nuestro corazón, en nuestra mente y nuestro corazón los beneficios que hemos recibido. ¿Para qué? Para que ellos nos den testimonio en los tiempos difíciles. Por eso les hablaba tanto de Elías como de Jesús, porque la palabra nos testifica también. Pero nuestras circunstancias también hemos visto al Señor glorificarse y también son de testimonio para las circunstancias venideras. Verso 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Dice, para que muramos en este desierto. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La semana pasada vimos cuando les faltó agua. Tuvieron la misma reacción. Ahora, ante el desánimo y el desvío, vuelven a tener la misma reacción. La falta de fe lo que hace es generar que nosotros cometamos más pecados. Vamos a ver cuáles fueron esos pecados. Una, el pueblo comenzó a murmurar contra Dios y contra Moisés, pero que la murmuración es un pecado de muerte, nos dice Primera de Corintios 10:10. También hubo otro pecado que se añadió, que fue el que ellos dijeron mentiras, porque estaban diciendo acá que no había pan ni agua. A esto se añade menospreciar la provisión de Dios. Cuando ellos dicen nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Así que vea cómo se va colocando. De manera que caen en una crisis espiritual, donde ellos olvidaron que Dios los sacó en respuesta al clamor de ellos, nos dice Éxodo 3:7. Lo vimos en la clase de la semana pasada frente a la peña para que les proveyeran agua. Ellos dijeron exactamente lo mismo, culparon a Dios y a Moisés de estar en el desierto y no de la respuesta que Dios había dado para que ellos estuvieran en el desierto. Pero también hicieron conjeturas que estaban fuera de la fidelidad que Dios les había mostrado. Por eso les decía que es demasiado importante guardar nuestros testimonios en nuestra mente y nuestro corazón, para que cuando venga el momento nosotros podamos saber que si el Señor estuvo con nosotros, tampoco nos va a dejar solos en los siguientes momentos. Punto B. Dice, el juicio divino trajo serpientes venenosas y dice que murió muchísimo pueblo.
Nuestras emociones son respuestas a la actitud o actitudes de otros. Gloria a Dios por las emociones, porque es una manera de podernos expresar y que otros sepan lo que tenemos. Dios nos ha enseñado que Él tiene emociones. Él se regocija. También dice que se contrista. También logra sorprenderse. Pero en este caso que estamos hablando, lo que él hizo fue que se enojó con su pueblo por su falta de fe. Verso 6 nos dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Decíamos que serpientes ardientes porque podía ser por el veneno que contenía o por la inflamación del veneno cuando entraba en el cuerpo de las personas. Lo que ellos hicieron les trajo un juicio severo para enseñarles la importancia del temor a Dios. Era importante, yo les decía la semana pasada que ellos estaban en un proceso de aprendizaje, de liberación, de transformación, de salir con una mente de esclavos para entrar con una mente de conquistadores. Así que el Señor les estaba proveyendo la transformación para que ellos llegaran a entrar a la tierra prometida con una mente transformada. Así que parte de las herramientas fundamentales que debemos de tener en la transformación mental es la reverencia a Dios. No podemos acercarnos a Él como nosotros querramos, sino que tenemos que saber quién es Él. Así que este juicio lo que hace es marcar un límite al pueblo. Ustedes no pueden traspasar esta línea, porque si la traspasan hay consecuencias y bastante severas. El enemigo siempre va a tratar de desmentir a Dios respecto a lo mortífero del pecado. Cuando estamos frente a una situación, tratamos de minimizar lo serio. Así que con esto hay que tener cuidado. En este verso 6 vemos cómo el pecado abre una puerta legal al enemigo para matar espiritualmente al hombre. Ellos lo quisieron, yo les enumeré cómo ellos murmuran, mienten y menosprecian lo que Dios está haciendo. Así que legalmente ellos abren la puerta para que el pecado entrara, y el pecado, una vez que está, trae las consecuencias de juicio. Las serpientes fueron un juicio divino por la incredulidad y la murmuración, donde muchísimo pueblo murió, y de no ser por la misericordia de Dios hubieran perecido todos. Punto número 2. La gracia divina proveyó una solución de vida al pueblo pecador. Dice: el pueblo confesó el pecado y pidió la gracia de Dios. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruego a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Vamos a desglosar el verso. En este verso vemos las consecuencias de pecar. Las consecuencias de pecar son parte de las misericordias de Dios. Si no estuvieran las consecuencias, el ser humano no se detendría de pecar. Para ellos el sufrir este juicio les ayudó a volver en sí, a ver quién era Dios y quién era Moisés, para que volviera el entendimiento a sus vidas. También su actitud cambió a otra actitud completamente diferente, y esta vez de humildad. Así que cuando nos acercamos humildemente somos escuchados. También lograron a través del juicio
volver otra vez a reconocer a Moisés como el siervo intercesor que Dios había puesto para ellos. Cuando nosotros servimos al Señor, Él se va a encargar de honrarnos delante del pueblo al cual servimos. Porque hay un momento cuando usted va a querer servirle a otro, que esa persona no va a tener el entendimiento claro y no está viendo como debería de ver y va a reaccionar en contra suyo. Entonces tenemos que tener la paciencia, la templanza y el amor para esperar la obra del Espíritu Santo en esa persona y lograr que ella vuelva en sí, como en el caso de este pueblo, y valore lo que el Señor está haciendo para ellos. Verso 7 nos dice que este verso tiene la expresión sincera que sale de un corazón arrepentido. Porque una persona puede sentir remordimiento o puede sentir arrepentimiento, pero en este verso, cuando usted lo lee, lo que se va a dar cuenta es que está expresando arrepentimiento y no solo un remordimiento. Proverbios 28:13 nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta es la bendición de la exhortación. Cuando la exhortación viene, en el caso de ellos, vino a través de las serpientes venenosas. Expresaron arrepentimiento y volvieron en sí. Es importante repetir que es pecado mortal murmurar, quejarse de Dios, hablar mal de Dios, pero también lo es desacreditar a los siervos de Dios. Y cada persona que está en las manos de Dios es su siervo. Así que tan malo es murmurar contra Dios como nosotros hablar cosas que pudieran desacreditar a un siervo. Cuando Dios envía un juicio, solo Él puede quitarlo. Por eso ellos le piden a Moisés que ruegue a Dios. Ellos no se atrevían a hacerlo directamente, así que reconocen a Moisés como ese intercesor que Dios les había dado para que Moisés lo haga y les quite esas serpientes. Nuestro Dios es el soberano, quien tiene todo el dominio sobre la creación. Entenderlo hace nuestra actitud reverente. Fue la gracia de Jesucristo que nos permitió acercarnos a ese salón del trono. Moisés no se negó a interceder por ellos. Cada siervo debe de considerar un deber sagrado interceder por el pueblo donde Dios nos ha puesto. Y les decía, siervo es todo aquel que ha recibido al Señor como su Señor, porque se convierte en el siervo de Dios. Primera de Samuel 12:23. Vea qué bonito lo dice Samuel. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Así que esto que expresa Samuel lo debemos expresar cada hijo de Dios. Punto B. Dios mostró la solución de vida y Moisés la proveyó al pueblo. En estos versos de los cuales vamos a hablar, vamos a ver brillar la misericordia de Dios. Verso 8 nos dice, y Jehová dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Dios, respondiendo al ruego de Moisés por el pueblo, le da la solución exacta. Oír las instrucciones de Dios nos hace
responsables de hacerlo como Él dice. ¿Cuáles son nuestras instrucciones? La palabra de Dios. Moisés hace la serpiente de bronce. Este material tipifica los sufrimientos de Cristo. Debía ser puesta sobre una asta a cierta altura para que pudiera ser vista desde cualquier ángulo del desierto. Vean las dos, allá en el caso de la serpiente de bronce y la cruz donde Cristo murió. Claramente nos está hablando de la cruz, el asta con la serpiente, donde nuestro Salvador debía ser levantado para dar vida al pecador arrepentido. Verso 9 nos dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Cuando la serpiente fue levantada y puesta de la manera que Dios dijo, el milagro de vida se empezó a dar. El cristianismo es la predicación de Cristo y a este crucificado, nos dice Primera de Corintios 2:2, donde su muerte en la cruz da vida al que cree en él. Un detalle de esto es que la mirada que daba aquel que había sido mordido no tenía una visión 20/20, porque esto traía problemas, el veneno de las serpientes traía problemas neurológicos, así que su estado era bastante, se sentía mareado, le dolía la cabeza, así que su mirada no estaba 20/20. Se trataba de los ojos de quienes habían sido envenenados mortalmente, por eso no tenían una visión totalmente clara. Pero a pesar de ello, el mirar al lugar donde se encontraba y dirigir esa mirada hacia esa asta con esa serpiente de bronce hacía que ellos recibieran vida. Así que nuestra fe salvadora es un sencillo mirar al objeto de nuestra salvación, a Cristo Jesús. Es dirigirnos hacia Él, invocarle a Él. Punto 3. Dice cómo Cristo fue a la cruz para dar vida a todo el que cree en Él. Cristo sería levantado como la serpiente para dar vida al creyente, y de eso podemos testificar los que lo hemos recibido. Verso 14 nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Vamos a ver que dentro de estas palabras vemos cómo la ley no podía vivificar. Gálatas 3:21. Pero también podemos ver que desde la ley se dio evidencia que la gracia de Dios alcanzaría al ser humano afectado, y por el pecado, para dar vida a través de Cristo. También nos dice este verso que nos hace un contraste entre Moisés y Cristo. Moisés solo ofreció una figura, o sea, él fue el intercesor, recibió la palabra de Dios y él fue y hizo una figura o un tipo de salvación, la serpiente sobre el asta. Pero Cristo mismo es el cumplimiento de esa figura. También nos deja ver que la muerte de Cristo levantado en la cruz era una necesidad. Aquel pueblo se estaba muriendo y si no había quien lo salvara, iba a perecer todo. El pecado debe ser expiado, y esto por un Cordero Santo, sin mancha y sin contaminación. Y Cristo es ese Cordero de Dios, quien llevó sobre sí todos los pecados. Al hacerlo, nos quitó esa sentencia de muerte que el pecado conlleva en sí mismo. También dice cómo esta muerte de cruz estuvo anticipada en el eterno propósito de Dios, siendo el mensaje central de la Biblia y la piedra angular
del Nuevo Testamento, haciendo de dos pueblos uno solo. Verso 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. En este contexto hay un paralelo entre el mirar el israelita a la serpiente de bronce y el creer de los pecadores en Cristo crucificado. La salvación se hace posible cuando el pecador cree en el remedio que Dios ha provisto a través de Cristo. Porque si aquella gente cuando la mordía la serpiente no creía que viéndola se podía salvar, se perdía la oportunidad. Igualmente ahora, el pecado lastima, destruye, va haciendo que la persona mengüe desde su interior. Si no toma la decisión de volver a ver a Cristo y pedir a Él su ayuda, entonces este remedio no va a ser efectivo. Así que no creerlo cerrará la puerta a la gracia divina, y no porque la gracia lo cierre, sino porque no se puede abrir si la persona no lo recibe. Así que queda establecido que solo hay dos caminos, uno para perdición. Y cuando Jesús habló de perdición, lo llamó infierno, castigo eterno. Esto lo puede leer en Mateo 5, 29, 30 y en Mateo 25, 46. Pero también nos dijo que existía el camino de salvación. Y cuando habló del camino de salvación, es que vamos a tener vida eterna, pues hemos pasado de muerte a vida, nos dice Juan 5, 24. Así que este mensaje del Cristo crucificado es un mensaje que tiene carácter radical. O usted se define y entra a salvación, o sencillamente se queda para perdición. Es la elección de cada ser humano. Punto B. Dice, Dios nos amó y nos dio a su Hijo para darnos salvación. Estos dos versos vamos a leer, vamos a estudiar, son la Biblia en miniatura. Verso 16 es la que nos presenta la dádiva de Dios, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel único Hijo, quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, fue entregado por nuestros pecados. Fue la ofrenda perfecta. El Padre no lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. Aquello tan valioso para Él. No lo retrasó ni no lo negó para que nosotros pudiéramos entrar a esta salvación tan grande. Romanos 8:32 y Hebreos 1:3. Cuando en este verso nos dice que nos ha dado a su Hijo, la expresión ha dado va a implicar, o implicó porque ya se hizo, permitir que Cristo fuera vendido a precio de un esclavo, que fuera vituperado por sus enemigos, enjuiciado injustamente y escarnecido por soldados despiadados. No fue sencillamente decir, aquí lo tienen. No, es que cuando lo entregó y Él se entregó, sufrió toda esta lista que les acabo de leer. Y dice, y esto no fue solo disposición del Padre, sino que el mismo Hijo estuvo dispuesto a morir para dar la vida, para salvarnos a nosotros. Juan 6:51. La motivación de esta entrega es el amor, un amor con alcance global, porque Dios ama a todo ser humano, de toda condición, raza, pueblo, lengua y nación. No dejó a nadie fuera de esto. Así que la enseñanza es que el amor de Dios no es
de palabras, sino de hechos y de verdad. Una actitud justa a que Dios nos amó primero sería que nosotros también le amemos a Él. Cuando el amor de Dios está en nosotros, se constituye en un antídoto para el pecado. El ejemplo que tenemos o el ejemplo que les voy a dar es el de José. Cuando se enfrentó a la tentación, ¿qué fue lo que él dijo? ¿Cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Jehová? Génesis 39, 9. Verso 17 nos va a resumir el propósito de Dios al darnos a su Hijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor no vino a condenar. Esto es una mentira que el enemigo ha introducido en la gente para separarlo de alcanzar esa vida, de alcanzar esa salvación. Porque lo que el Señor vino fue a salvarnos. Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Él quiere que nosotros tengamos una eternidad con Él. Hay gente que piensa que tiene que dejar el pecado para visitar una congregación. Y nunca va a poder hacer esto, porque el único que tiene el poder para quitar el pecado se llama Jesucristo. Conclusión. La mente de los hijos de Dios debe de estar llena del conocimiento de la palabra, a fin de estar arraigados y cimentados en Cristo y confirmados en la fe. Colosenses 2:7. Debemos llegar a tal madurez. Esto es una decisión intencional de cada uno de nosotros. Debemos llegar a tal madurez espiritual. No le deje esta decisión a otro, porque mucha gente depende de un pastor, depende de un ministerio, depende de una congregación. Cuando Dios nos ha dejado la palabra, nos ha dejado una congregación, nos ha dejado un ministerio. Así que no debemos de dejar esto en manos de otro, aunque esas sean las herramientas, porque esto nace en una intención mía de usar esto a mi favor para llegar a la madurez espiritual, para que podamos decir lo que dijo Pablo: yo sé en quién he creído. Primera de Timoteo 1:12. Cuando nuestra fe esté de esta manera, entonces nuestra actitud espiritual se conecta y tendremos un sentido justo de gratitud al Señor, como dijo Pablo. Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1. Cuando estábamos totalmente ajenos a esa salvación, fue que Él murió para salvarnos. Si Él lo hizo anticipadamente cuando no lo merecíamos, imagínese ahora que estamos con Él. Nuestra próxima semana, les decía, va a ser nuestra última clase del tema de la tipología de Cristo. Así que los espero, que el Señor use esta palabra para hacerle meditar y bendecir su vida y a otro también. Gracias.